En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, hermanos. Los saludo en el amor de Cristo. Para mí es un privilegio predicar la palabra del Señor a ustedes. La semana pasada comenzamos el estudio sobre las relaciones interpersonales en la Iglesia de Jesucristo. ¿Qué es lo que tiene que decir la Biblia respecto a cómo nosotros los cristianos debemos de relacionarnos con Dios y también relacionarnos con los otros hermanos, con aquellos hermanos que nos congregamos en el templo 1, 2 o 3 veces a la semana, o cómo relacionarnos con cualquier hermano de cualquier otra iglesia local? Y hablábamos del concepto de la iglesia. La iglesia es una, no existen dos iglesias. Es una iglesia que fue comprada por la sangre de Jesucristo en la cruz. Es una iglesia que es universal porque está en todas partes del mundo, en los 5 continentes y en todos los países donde se ha predicado el evangelio. A esta iglesia se le llama universal precisamente por eso, porque la iglesia o el evangelio ha sido predicado al mundo entero, cumpliéndose así la comisión que Cristo le dio a los apóstoles, diciéndoles que fueran por todo el mundo a predicar el evangelio y que esperasen un tiempo hasta que fueran investidos del poder del Espíritu Santo. Y les dijo que tenían que comenzar a predicar el evangelio en Jerusalén, en la provincia de Judea y también en la provincia de Samaria. Y de ahí que salieran precisamente de los ámbitos geográficos de Israel y que predicaran el evangelio por todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Y hemos predicado el evangelio a través de todo este tiempo de la historia de la iglesia. Ahora la iglesia está instalada en todos los países del mundo. Y a esta iglesia que vive y que predica el evangelio y sirve al Señor en todos los países del mundo se le llama Iglesia Universal. También se le llama universal e invisible por una sencilla razón. Yo no estoy viendo, yo no conozco a los hermanos que viven en Nicaragua o en El Salvador o en Estados Unidos o en Chile. No conozco al resto del cuerpo de Cristo que se encuentra en todo el mundo, en todos los países de esta tierra. Y como no los veo y no los conozco, entonces se le llama Iglesia Universal Invisible. Pero sí conozco a un grupo de hermanos que viven en esta ciudad de Ciguatepeque. Y yo me congrego en una iglesia que se llama Pierre, Primera Iglesia Reformada de Ciguatepeque. Me congrego en un barrio de esta ciudad, en un templo en esta ciudad, y allí yo conozco a los hermanos, a la mayoría de los hermanos que se congregan conmigo para adorar a Dios. Entonces a esto se le llama la iglesia local, la iglesia que está en Ciguatepeque, la iglesia que se reúne en diferentes barrios y colonias de Ciguatepeque, y que tiene diferentes nombres en el sentido de que pertenecen a diferentes denominaciones. A estas denominaciones, a estas iglesias que se reúnen en un barrio, en una colonia, en un determinado lugar,
que han construido un templo o alquilan un local, a estas iglesias se les llama iglesias locales. Pero una es la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor, donde no hay diferencias en el sentido de que la iglesia está constituida por personas que han nacido de nuevo a causa de que han creído en Cristo, le recibieron a Cristo como el Señor de sus vidas y también como el Salvador, que previamente se arrepintieron de sus pecados y que ahora son discípulos de Cristo, aprendiendo la palabra, aprendiendo de la sabiduría divina para poder vivir conforme a la voluntad de Dios y hacer su obra. Esa es una buena definición de lo que es la iglesia de Jesucristo. Y estuvimos hablando, amados hermanos y hermanas, de las relaciones que deben de existir, de la unidad de la iglesia, una unidad producida por el Espíritu Santo. Y hablamos de los elementos de la unidad de la iglesia, porque el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos, pertenecemos y hay un solo cuerpo, o sea, una sola iglesia, la iglesia universal. Y que también hay un solo espíritu que ha venido a morar en nosotros. Es la tercera persona de la Trinidad, de la divinidad. Cristo se fue al cielo y envió el Espíritu Santo a la iglesia para que el Espíritu Santo nos dé vida, nos revele a Cristo, nos guíe y nos ilumine respecto a la palabra de Dios para comprender lo que Dios nos ha dado y cuál es nuestra herencia espiritual. Hay un solo espíritu y hay una sola iglesia. Y todos tenemos una misma esperanza, porque el mensaje del Evangelio es que nos arrepintamos, que creamos en Cristo para que tengamos vida eterna. Esa es la esperanza bienaventurada nuestra. Estamos esperando a Cristo que vendrá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, dice el apóstol, resucitarán primero, y los creyentes que estén vivos en ese momento serán transformados en un abrir y cerrar de ojos y todos juntos nos iremos al encuentro del Señor. Entonces esa es la esperanza de la vida eterna, porque Cristo no solo ha venido a perdonar los pecados, sino a concedernos la vida eterna para que estemos con Dios para siempre. Así que tenemos una misma esperanza, o sea, un mismo destino, un mismo llamamiento, o sea, vocación. Todos hemos recibido el llamado a venir a Cristo. Ese es un llamado de la Iglesia Universal que está en este mundo, que anuncia, que predica el Evangelio de Jesucristo. El llamado es venid en pos de mí, dice el Señor. Y el llamado es el mismo en todas partes. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, convertidos y creed al Evangelio. Es un mismo llamamiento que proviene, ese llamamiento de parte de Dios, y que el Espíritu Santo que está aquí en este mundo hace ese llamamiento a venir a Cristo y a servirle a Él. Un mismo llamado, una misma vocación, un Señor. Solo hay un Señor. En la iglesia no habemos señores, solo Cristo es el Señor y todos nosotros somos súbditos de ese Señor. Todos nosotros somos siervos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la iglesia no es como sucede en el mundo, que hay unos que son más grandes que otros. En realidad, todos somos hermanos en Cristo. Todos somos hijos de Dios y todos servimos al Señor. Somos siervos del Señor. Entonces hay un Señor,
el Señor Jesucristo. No hay otro Señor. No hay, aunque en el mundo dicen algunos que son señores, pero nosotros tenemos un solo Señor y un solo Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos un mismo conjunto de doctrinas, por eso tenemos las Sagradas Escrituras. Estas Sagradas Escrituras es una colección de libros inspirados por el Espíritu Santo. El número de los libros que hay en esta Biblia son 66 libros. Y ahí está toda la doctrina de fe. Ahí está todo lo que nosotros tenemos que hacer, cómo vamos a servir al Señor. Aquí están las instrucciones. Este es el manual de vida para el creyente. Una misma fe, un Dios y Padre de todos. Sí, no solamente tenemos a un solo Señor que es Jesucristo. Él es el cabeza de la iglesia y Él compró la iglesia con su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, sino que tenemos un Dios y Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que lo envió a su Hijo al mundo para que nosotros pudiéramos ser salvos por medio de Él. Este Dios y Padre es el Padre y Dios de todos los cristianos, de todos los que hemos creído en Cristo y hemos nacido de nuevo. Y ese Dios y Padre tiene autoridad suprema. Él está sobre todos y está en todos los cristianos. Él es el creador de este universo que los científicos tratan de ver, de entender, de comprender, pero que se pierden en sus especulaciones. La Biblia dice que en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Este Dios y Padre, tenemos un Dios y Padre, no tenemos otro Padre. A nadie llaméis Padre, a nadie llaméis Padre, porque uno es vuestro Padre, dijo Jesucristo, que es Dios. Bueno, estuvimos hablando de estas cosas, amados hermanos, solamente trato de recordarles, y estuvimos diciendo de que hay que guardar la unidad, guardarla. Nosotros no podemos hacer la unidad de la iglesia, eso es prerrogativa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el Señor y que es Dios, nos une al Padre y nos une a Jesucristo y nos une los unos a los otros. Por lo tanto, la unidad de la iglesia ya está efectuada, ya está hecha. El rol o la responsabilidad que nosotros tenemos es guardar la unidad. Y para guardar esa unidad, el apóstol Pablo nos dice que en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa es la responsabilidad que se le asigna a todos los hermanos que constituyen las iglesias locales de todos los países y ciudades y lugares geográficos. A nosotros, hermanos y hermanas que me están escuchando, nos corresponde en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa es nuestra responsabilidad. Pero también se nos dice que debemos de andar dignamente y que debemos de practicar de 3 a 4 virtudes que son necesarias en las relaciones humanas. Debemos de vivir con toda humildad y relacionarnos con toda humildad con los demás hermanos de cualquier lugar que sea. Humildad y con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en ese vínculo perfecto que se llama amor. Así que el amor, la paciencia, la mansedumbre y la humildad son necesarias, estas virtudes. Estas virtudes las produce el Espíritu Santo en nosotros. En Gálatas se nos dice que es el fruto del Espíritu Santo.
Entonces el Señor nos manda a ser mansos y humildes de corazón y nos manda a ser tolerantes y pacientes en nuestras relaciones humanas con las demás personas, especialmente con los miembros del cuerpo de Cristo o de la iglesia local donde nosotros nos congregamos. Debemos de mantener esa unidad y el trato que tengamos con esas personas debe de ser en amor, en amor. Todas vuestras cosas, dijo Pablo, hacedlas con amor. Y todos los actos, todas las cosas que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que nosotros proyectamos hacia afuera, debe de ser una manifestación responsable de amor al prójimo, de amor al prójimo. Bien, entonces eso ya lo vimos, pero hay en la Biblia constantemente versículos, expresiones, conceptos que nos dicen cómo debemos de tener un trato los unos con los otros. Esa palabra, esa expresión, los unos a los otros, habla de las relaciones interpersonales, de los vínculos, de cómo nosotros debemos de tratar a todos los demás hermanos que están cerca de nosotros, que los conocemos y que establecemos puentes de comunicación con todos ellos. Y entonces la Biblia dice algo así como, por ejemplo, orad los unos por los otros, recibíos los unos a los otros, animaos los unos a los otros, honraos los unos a los otros, y así sucesivamente. Esas expresiones las encontramos en las epístolas, las encontramos en el Nuevo Testamento, que nos habla de cómo debemos relacionarnos con los demás hermanos, qué responsabilidad tenemos para con ellos, qué mandamientos tenemos que cumplir cuando nos relacionamos con los hermanos, qué conceptos, qué ideas, qué principios, qué criterios prevalecen en el trato de los unos a los otros. Es, como dije al principio, un cursillo de relaciones humanas, así como algunos empresarios y algunos gerentes de las empresas que hay en Honduras y en el mundo entero, para mejorar las relaciones humanas entre las personas que trabajan en esa empresa, hace cursos. Bueno, aquí que somos miembros los unos de los otros, miembros del cuerpo de Cristo, que estamos unidos por el Espíritu Santo, aquí Dios nos manda a tener relaciones, sin olvidar la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Y sucesivamente, cuando nosotros leemos las Escrituras, encontramos estas expresiones: hagan esto los unos a los otros. Bien, entonces además de estas 4 virtudes para tener buenas relaciones humanas, que son la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor y la tolerancia, entonces la Biblia nos habla de relaciones interpersonales y nos dicen que estas relaciones son el fundamento para alcanzar la madurez, la perfección moral, teniendo como ejemplo a Jesucristo. Eso lo encontramos en Efesios, capítulo 10 al 16, que debemos de llegar a la estatura de Cristo, a la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Y Cristo es el ejemplo del hombre nuevo, del hombre perfecto. Y Cristo es el dechado, el ejemplo que debemos de seguir. En Cristo tenemos el ejemplo de un hombre, del nuevo hombre. Tenemos el ejemplo de cómo nosotros debemos de vivir y relacionarnos con las demás personas. Así que para
para alcanzar la plenitud de Cristo, la estatura de Cristo, ser como Cristo, que es la meta, entonces es necesario que nosotros aprendamos cómo relacionarnos los unos a los otros. Estas relaciones personales constituyen el ministerio del cuerpo de Cristo. Dice la Biblia que Dios dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para enseñar a la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La obra del ministerio la realizamos todos los miembros del cuerpo de Cristo de la iglesia local para crecer a la estatura de Cristo. Pero es necesario saber cómo nos relacionamos. Mañana vamos a estudiar todos los textos que hablan que debemos de relacionarnos los unos con los otros y los principios que tenemos que poner por obra. Así que lo espero mañana, amado hermano, para que continuemos estudiando sobre las relaciones interpersonales en la iglesia de Cristo, en la iglesia local de Cristo. Dios le bendiga, amado hermano, y lo espero mañana con su Biblia, su cuaderno y su lápiz. Dios le guarde y le proteja y vivamos en amor. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.